Seguro. Tenéis que echar un poco Sí. de eso. Espera, espera. Entramos todos. Vosotros y yo y luego. ¿Debería haber tirado ya? Para tirar un poco bien. Ya. Vale. Una última ahí así, eso es, los cuatro así. Y ahí está. A ver. Esta. Vale, eskerrik asko. Hoy es un día de plena satisfacción para todo el equipo de Gogora y para el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Hoy os queremos presentar uno de los frutos más relevantes de la actividad de Gogora. Gaurtik aurrera, gizarte osoaren eskura dago Euskadiko Gerra Zibilaren biktimen datu basea. Euskadin, Gerra Zibilean hildako 31.000 pertsona baino gehiagori buruzko informazioa pertsonalitzatua duen datu base aitzindaria. Bi aldeen biktimak. Lan honekin, Gogora Institutuak bere bokazioa, misioa eta helburua betetzen jarraitzen du. Lan horrekin, Gogora Institutuak memoria partekatu, ireki, inklusibo, kritiko eta etiko bat eraikitzea sustatzen du bizikidetzarako memoria bat. Desde hoy está a disposición de toda la sociedad nuestra base de datos de víctimas mortales de la Guerra Civil en Euskadi. Una base de datos pionera que contiene información personalizada sobre más de 21.000 víctimas mortales de la Guerra Civil en Euskadi. Víctimas de los dos bandos. Con este trabajo, Gogora sigue cumpliendo su vocación, su misión y su objetivo. Con este trabajo, Gogora promueve la construcción de una memoria compartida, abierta, inclusiva, crítica y ética, una memoria para la convivencia. La memoria histórica es hoy una reivindicación muy mayoritariamente compartida y todas y todos nos debemos congratular por esta primavera de la memoria histórica que en los últimos años estamos viviendo. Una primavera que por fin parece ya haber llegado al Gobierno español. En Euskadi llevamos ya muchos años trabajando en esta memoria histórica. Hoy vamos a presentar uno de los frutos de esta ardua labor de décadas. Nuestra posición para impulsar la recuperación de la memoria histórica es clara y podría resumirse en tres grandes principios. En primer lugar, el de devolver la dignidad a las víctimas y a sus familiares. Víctimas olvidadas, víctimas del frente o de los bombardeos indiscriminados sobre la población civil, víctimas del silencio, de las cunetas o de los rigores de la represión de un proyecto totalitario, víctimas de la vulneración de los derechos humanos. Queremos devolver la dignidad a las víctimas, la dignidad a quienes fueron víctimas de un alzamiento militar contra un régimen legalmente constituido, la dignidad a quienes defendieron un país, Euskadi, un gobierno, el presidido por el Lehendakari Aguirre, y unos valores democráticos como principio de convivencia frente al totalitarismo y la dictadura. Datu baseak beste aldeko biktimak ere barne hartzen ditu. Bere ideek, bere arrazoiek, bere proiektu totalitario eta antidemokratikoek kondenarik sendoena merezi dute oraindik. Baina pertsonak, biktima horiek, gure historiaren parte ere badira. Horregatik, dago datu base honetan. La base de datos incluye también a las víctimas del bando sublevado. Sus ideas, sus razones, su proyecto totalitario y antidemocrático nos siguen mereciendo la más firme de las condenas. Pero las personas, esas víctimas, forman parte también de nuestra historia. De ahí su presencia en esta base de datos. Y muy especialmente queremos recordar también a aquellas víctimas que, siendo simpatizantes con la sublevación, fueron objeto de vulneración de derechos humanos. Asumimos hacia esas víctimas la autocrítica como sociedad vasca y como gobierno, que ya reconociera en el exilio el propio Lehendakari Aguirre al hacer balance de su actuación al frente del primer gobierno vasco. En segundo lugar, quiero subrayar que la memoria histórica debe servir para poner a las víctimas en su lugar.
La memoria histórica debe servir para arrojar luz sobre las violaciones de derechos humanos perpetrados por la dictadura. La memoria histórica debe servir para dar voz a las y los sin voz, a quienes sufrieron cárcel, represión, tortura. No nos mueve el rencor, el odio o la sed de venganza. Nos mueven los principios de verdad y reconocimiento. Nos mueve el compromiso de no repetición, porque miramos al pasado con la mirada puesta en el futuro. Y en tercer lugar, quiero dejar claro que un futuro solo se puede construir sobre bases sólidas. Etorkizuna printzipio etikotik, indarkeriaren, zentzugabekeriaren deslegitimazioa eta giza eskubideen eta pertsona guztientzako eskubide guztien errespetua, defentsa eta sustapena. Futuro desde el principio ético, la deslegitimación de la sinrazón de la violencia y el respeto, la defensa y la promoción de los derechos humanos, de todos los derechos para todas las personas. Construir ese futuro exige memoria, verdad, reconocimiento, justicia y denuncia, pero también las necesarias dosis de crítica y, en su caso, autocrítica por las violaciones de derechos humanos y la utilización de la violencia con fines políticos. Porque la memoria histórica no es solo un pasado a olvidar, es sobre todo futuro para construir. A continuación, le voy a ceder la palabra a José Antonio Rodríguez Ranz, viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación. Creo que sus palabras van a tener para ustedes el plus añadido de su conocimiento académico de la época de la Guerra Civil, desde su condición durante muchos años de investigador de los años 30 del siglo pasado y también de su formación como doctor en Historia. Josean, zurea da hitza. 21.000 vidas, la mayoría de ellas jóvenes, truncadas por la sinrazón de una guerra provocada por un alzamiento militar contra un régimen legítimo y democrático. Sus miradas nos interpelan y 85 años después nos piden, no sé si justicia, pero sí memoria y reconocimiento. Ciertamente, los sublevados tuvieron ya honores y reconocimiento durante 4 largas décadas. Hoy, haciendo historia, rescatamos a todas las víctimas, pero tributamos especial reconocimiento a aquellas víctimas a quienes, además de la vida, les fue arrebatada su memoria y su dignidad. La guerra civil cuenta en Euskadi con una amplia historiografía. Desde el régimen se impulsó y ensalzó un relato manipulado, viciado, un relato al servicio de una causa, legitimar el alzamiento y la dictadura. La apertura democrática hizo posible una nueva historiografía, con criterios propios de la ciencia histórica. Las estrategias, los ejércitos, el proceso de ocupación, el frente, las batallas, la retaguardia. Prácticamente todo ha sido objeto de estudio. También su dimensión política, los partidos, el Estatuto de Octubre del 36, el Lehendakari Aguirre y su gobierno, el exilio. Zertan datzaba datu base honen berezitasuna, ekarpena. Zein da bere balio erantzia? Iraganari hurbiltzeko beste modu bat, begirada berri bat. Historia egiteko modu berri bat. Pertsonengan oinarritzen dena, biktimak oinarri dituena. Hauxe da, hain zuzen, gogoraren, memoria politikaren oinarri eta berezitasuna. Biktimak erdigunean kokatzea. ¿Qué de nuevo puede aportar esta base de datos? ¿Cuál es su valor añadido? Yo diría que una nueva mirada. Una mirada centrada en las personas, en las víctimas, en quienes lo perdieron todo, hasta la vida. Es sin duda una nueva manera de hacer historia. No tanto desde las estrategias, las políticas o los acontecimientos, sino desde la mirada interpeladora de las víctimas. Esa es la mirada en la que Gogora inspira su política de memoria. La explotación de esta base de datos que hoy ponemos a disposición de la sociedad vasca va a permitir 1001 aproximaciones, en base a los datos personales, género, lugar de nacimiento o residencia, edad, estado civil, profesión, filiación político-sindical, y en base también al lugar de inhumación o a la causa del fallecimiento, combate, bombardeo, sentencia, ejecución extrajudicial, cárcel, campo de concentración. No tengo ninguna duda de que abre una ventana de oportunidad a nuevos estudios sobre la guerra civil en Euskadi. Eta ez nuke bukatu nahi, guzti horien artean ekarpen berezi bat azpimarratu gabe. Emakumei dagokiena.
Datu base honek biktimak izan ziren emakumeak ere ahazturatik erreskatatzen baititu. Ohiko historian ahaztuak gaur bere memoria, duintasuna eta aitormena erdigunera ekarri nahi ditugu. Y no quisiera terminar sin poner especialmente en valor uno de los grandes aportes de esta base de datos: visibilizar a la mujer. Las mujeres son las grandes olvidadas de la historia, también de la historia vasca en general y de la historia sobre la guerra civil en particular. Nuestro imaginario asocia guerra con hombre e invisibiliza a la mujer. Esta base de datos es también un pequeño homenaje a las 977 mujeres que figuran en la misma, y con ellas a todas las mujeres vascas que sufrieron en silencio y siempre en segundo plano los horrores de una guerra incivil e injusta. Agur eta ore emakumezko guztioi. Zanek gogorak zuzendaria egingo dizkigu datu basearen zenbait. 1936ko uztaileko altxamentu militar fasistak eta bere ondorioek, gerra zibilak eta 40 urteko diktadura frankistak, injustizia bikoitza eragin zuen gure herrian. Alde batetik, gizarte osoarekiko bidegabekeria historiko eta politikoa, oinarrizko askatasunik gabe eta errepresio erregimen baten menpean mantendu zutena. Eta bestetik, hemen aipatudan bezala, frankismoaren biktimek jasan zituzten giza eskubideen urraketa masiboen injustizia. Horri, nolabait bidea irekitzeko eta ikerketa bultzatzeko duela ja 5 urte, 2016an, hitzarmen bat egin genuen Aranzadi Zientzia Elkartea eta EHUko Euskal Herriko Unibertsitateko giza eskubideen katedrarekin. Helburua zen, 1936tik 1978 bitartean izandako oinarrizko eskubideen urraketei buruzko txostena egitea. Eta gainera, helburua zen txosten honek bi perspektiba edo bi ikuspuntu ateratzea, hau da, historiagilena eta bestetik legegilena. Batetik ikuspegi historikoa txertatzea, baina horretaz gain giza eskubidetako zuzenbidearen ikuspegia ere txertatzea. Esan bezala 5 urte daramagu lan honekin, lehengo urtean dagoeneko azaldu zen datu base hau lehenengo aldiz, baina orain arte Gogorako Egoitzan bakarrik izan da ikusgai. Eta hemen gaur aurkezten dugun webgune honetan jasotzen da ikerketa horren lehen fasearen lehenengo emaitzak. Datu base honen azalpenetin aurrea egin aurretik eskerrak eman nahi ditut. Benetan eskerrak eman nahi dizkiet, lan eskerga honetan parte hartu duten ikerlari guztiei, batzuk hemen gurekin direna gaur. Eskerrak eman nahi dizkiet, orain arte memoria historikoaren berreskurapenean lan egin duten elkarte memorialista eta historiko guztiei. Eskerrak eman nahi dizkiet datu base hau osatzen lagundu diguten senitartekoei, beste erakundeei, udalei, diputazioetatik egindan lan guztiari. Datu base honetan ez da bakarrik jasotzen artxibotatik jaso dugun informazioa edo ikerketa berak eman digun informazioa, baizik eta azken 20 urtetan Euskadin memoria historikoa berreskuratzeko bidean egin den lan guztia bertan biltzen saiatu gara. Datu basean ez dago atxikita dokumentazio guztia, baina datu base honen bertsio zabalagoa dugu gogoran, eta hor atxikitu dugu bibliografia guztia, egin den ikerketa guztia, artxibo guztiak, elkarte guztiek egin duten lana eta gure esku jarri dutena. Beraz, benetan uste dut gaur guztioi eskerrak emateko eguna dela eta guztiok zoriontzeko eguna. Datu basean sartuaz, gerraren ondorioz hil ziren guztiak, esan da bezala, guztiak sartu ditugu datu base honetan. Hau da, Euskadin hil zirenak eta baita Euskaditik kanpo hil zirenak, baina euskaldunak zirenak. Eta horregaitik deitu diogu Euskadin gerra zibilean hildako biktimak aurkeztutako datu base honi. Baina giza eskubideen urraketaren biktimatzat hartzen dira arrazoi politiko edo erlijioengatik indarkeria edo jasarpena jasan zutenak. Txosten honek indar matxinatuek eragindako biktima ez borrokalariak gizateriaren aurkako krimenaren biktimentzat hartzen ditu. Hots, bombardak eta matxinatuetan hildakoak, gerra kontseiluak exekutatutakoak, matxinatuek judizioz kanpo exekutatutakoak eta preso egonik hildakoak. Izan ere, eta ez dugu ahaztu behar, indarkeria frankista
etxaia deusestatzeko estatu politika gisa planifikatutako jarduna izan zen. Eta hori dela eta gizateriaren aurkako krimentzat hartzen dira. Errepublikarrek ere giza eskubideen urraketak eragin zituzten eta krimen larriak. Horren berri eman da eta asko jaso da, eta azkenengo frankismoaren 40 urtetan zehar, biktima horiek arreta, aitortza eta omenaldi ofiziala izan zuten. Baina guk ere hemen jaso egin ditugu. Biktimak bezala, eta eskuartean duzuen txostenean biktima gisa rekonozituak dira. Horrez gain, gerra zibila ondorio guztitarako gatazka armatutzat hartzen bada, dakizuen bezala, gatazka armatutzat ematen den, gatazka armatutzat hartuta frentean hiltzen direnak, ez dira biktima, giza eskubideen biktima bezala errekonozituak. Ez matxinatuen indarren artean hil zirenak eta ez da errepublikanoen artean hil zirenak. Matxinatutako borrokalari hilek errepublikaren aurka altxatutako indarrak guda irabazi zutenez eta beren legezkotasuna diktadura luze baten bitartez ezarri zutenez, ohorezko tratamentua jaso zuten eta haien jarduna goraipatua izan zen. Eta hori ondorio guztiekin, hilobiratze duina izateko, hilotzak aurkitzeko, egin ziren aleginak hor daude. Aldiz, naiz eta guztiak ez ziren berreskuratu, hori ere esan behar da. Baina aldiz, hildako errepublikanoek ordea, erreboltari, matxino eta traidoretzat hartu zituzten eta ondorioz pertsona duintasunaren ikuspegitik gaizki tratatuak izan ziren. Bizirik atera zirenak, langile bataioiak, espetxeratzea, tortura, ondasunen desjabetzea eta abar luze bat jasan behar izan zuten. Baina hildakoi dagokionez ere, eta hau azpimarratu nahi dut, erakundeen tratu txar sistematiko eta kolektiboa egon zen, eta horrek eragotzi zuen hilotzak non zeuden jakitea, nazioarteko zuzenbide humanitarioa urratuz. Este censo, decía en euskera, este censo de víctimas que hoy presentamos en su versión web es el resultado de la primera fase de investigación sobre vulneraciones de derechos fundamentales de la guerra civil y el franquismo. Una investigación que se inició hace ya 5 años tras la firma del convenio con la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la Cátedra de Derechos Humanos de la EHU-UPV para este fin. Una investigación que desde sus inicios tenía una vocación multidisciplinar, que ha combinado la perspectiva historiográfica y la perspectiva jurídica y de derechos humanos. Y antes de explicar la investigación, quiero trasladar mi más sincero agradecimiento a todo el equipo que ha trabajado en la investigación. Aquí están algunos de ellos presentes con nosotros, pero también a todos los que han colaborado con esta investigación, a los responsables de los archivos, a las asociaciones de memoria histórica, fundaciones que nos han aportado información y sobre todo, a los familiares de los muertos y desaparecidos en la guerra civil que nos han aportado documentación, cartas, fotografía y mucha información. Esperamos seguir con la colaboración de todas y todos ellos para seguir mejorando y completando esta base de datos que siempre será inconclusa. En ella hemos incluido, en esta base de datos, a todas las personas que murieron en la guerra civil. Es decir, personas a las que la guerra les causó la muerte. Por eso hemos denominado la base de datos víctimas de la guerra civil en Euskadi. Y como ya se ha avanzado, en ella se recogen tanto personas que murieron en Euskadi, aún no siendo nacidas en Euskadi, y también personas que nacieron en Euskadi y tenían su vecindad de Euskadi, pero que murieron fuera de nuestro territorio entre 1936 y 1945. Por ahora estamos hablando de 20.970 casos, de los cuales 977 son mujeres. Y en las conclusiones del informe tenéis, y también creo que en la nota de rueda de prensa, el cuadro resumen con los números correspondientes a cada categoría. Pero como he dicho antes, además de las categorías históricas, se ha incluido su correspondiente calificativo desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. Y quiero hacer algunas consideraciones respecto a las calificaciones de los casos desde esta perspectiva de los derechos humanos. Son víctimas de derechos humanos todas las personas que sufrieron persecución y violencia por motivos políticos, religiosos, etc. Este informe, además, califica a las víctimas no combatientes causadas por las fuerzas sublevadas como víctimas de lesa humanidad.
Es decir, a las personas muertas en sus bombardeos, las personas ejecutadas por consejo de guerra, personas ejecutadas extrajudicialmente por los sublevados y las personas muertas en cautividad o en campo de concentración. ¿Por qué? Porque la violencia franquista supuso la actuación planificada como política de Estado de eliminación del enemigo, en sus distintas variantes por parte de los sublevados contra la República, tanto durante la Guerra Civil como en la posguerra, los años posteriores. Hubo también, como bien se ha dicho y siempre se ha reconocido, violaciones de derechos humanos y crímenes graves cometidos por los partidarios de la República. Fueron documentados, fueron objeto durante 40 años de atención, reconocimiento y homenaje oficial a sus víctimas. Pero estas también están incluidas como víctimas, como no puede ser de otra manera, en este informe. La consideración de conflicto armado, por otra parte, a todos los efectos, hace que exista un derecho a combatir sin que ello entrañe responsabilidad penal con suspensión de aplicación ordinaria del ordenamiento penal interno. Es decir, que ni las fuerzas republicanas ni las sublevadas son consideradas desde esta perspectiva víctimas de derechos humanos. Pero hay diferencias en esto también. Los combatientes muertos sublevados, en la medida en que las fuerzas alzadas contra la República ganaron la guerra e impusieron su propia legalidad por medio de una larga dictadura, fueron tratados con honores y ensalzamiento en su actuación. Y ello con las consecuencias a efectos de un enterramiento digno y un esfuerzo suficiente de localización de sus cadáveres, aunque, como bien he dicho antes, no todos fueron recuperados. Sin embargo, los republicanos muertos en combate, los que lucharon por preservar la democracia y el gobierno legítimamente elegido, fueron tratados de rebeldes, sediciosos y traidores, en consecuencia maltratados en su dignidad como personas. Ese maltrato a los vivos y supervivientes se concretó en múltiples violaciones graves de los derechos humanos, batallones de trabajadores, esclavos, encarcelamiento, tortura, etc. Pero respecto a los muertos, también existió un maltrato institucional, y esto es algo que quiero destacar. Un maltrato institucional y sistemático, colectivo, que no permitió dar con el paradero de los cadáveres, que viola el derecho internacional humanitario. Por tanto, en la base, como bien hemos dicho desde el principio, hay una visión inclusiva, están todas las personas que por causa de la guerra murieron, pero luego cada una de ellas en esta investigación le corresponde su propia categoría desde la perspectiva de los derechos humanos. Y me parece que hemos intentado, por tanto, hacer un trabajo completo. Creo que es necesario que como gobierno y en este caso como institución de la memoria contemos con un censo institucional, por fin, después de 85 años, de las personas que fallecieron a causa de la guerra civil y que cada una de ellas tenga su lugar, el lugar que le corresponde desde esta perspectiva de los derechos humanos en la memoria colectiva de nuestro país. Eskerrik asko. Ahora voy a dar paso a uno de los historiadores que ha participado, el coordinador de la investigación, Jon Pentxer. Zune duzunean.